Hola y bienvenidos a un video más del canal. Yo soy Aderson Jara y en este video veremos cómo construir una API en Laravel para principiantes. Aprenderemos conceptos muy básicos sobre API y cómo implementarlos en Laravel 9. Si aún no saben nada de Laravel, tengo un curso básico de Laravel 9 que dejaré en la descripción de este video. ¿Qué es una API? Una API es una interfaz de programación de aplicaciones. Permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí y puedan cumplir determinadas tareas. Este concepto al inicio puede ser un poco confuso, pero al implementarlo en Laravel verán que es muy sencillo. Vamos a descargar nuestro proyecto de Laravel. Para eso aquí yo en mi computadora tengo instalado Laragon, que es un servidor local de PHP que viene con todo preconfigurado para usar Laravel correctamente. Aquí yo tengo una terminal. Aquí le voy a dar permisos de administrador en mi caso, ingresando la contraseña de mi administrador y listo. Aquí tenemos la terminal de Laragon para crear nuestro proyecto de Laravel 9. Aquí yo voy a escribir Laravel New y el nombre de nuestro proyecto le vamos a colocar API para principiantes. Presionamos Enter para crear un nuevo proyecto de Laravel. Listo, acaba de terminar la descarga de nuestro proyecto de Laravel. Voy a limpiar la consola con CLS. Y ahora lo que tenemos que hacer es ingresar a la carpeta del proyecto que acabamos de crear. Para eso nosotros vamos a usar aquí cd y el nombre de nuestro proyecto de Laravel. En nuestro caso va a ser API para principiantes. Presionamos Enter para entrar a la carpeta de nuestro proyecto. Estamos dentro de nuestro proyecto de Laravel, API para principiantes. Aquí en Laravel nosotros podemos ejecutar una serie de comandos para crear algunos archivos. En nuestro caso, archivos que vamos a necesitar para crear correctamente nuestra API. Para eso aquí vamos a ejecutar PHP Artisan, make model, para que nos cree el modelo que va a estar asociado a la tabla para crear correctamente nuestra API. En nuestro caso va a ser cliente, el nombre del modelo. Vamos a escribir -m para que nos cree la migración para la tabla que va a estar asociada con este modelo y vamos a asignarle también un parámetro --API para que nos cree un controlador con todos los métodos necesarios para implementar correctamente una API. Podemos ver que nos acaba de crear tres archivos. El primer archivo es el modelo cliente.php, el segundo archivo es una migración para nosotros poder crear la tabla clientes para nuestra API. Y el tercer archivo que nos acaba de crear es un controlador llamado cliente controller.php, que ya lo veremos ahora que vamos a abrir nuestro proyecto en nuestro editor de texto. En mi caso yo voy a estar usando Sublime Text. Aquí en Sublime Text yo voy a abrir el proyecto que acabamos de crear. Nos vamos a File, Open Folder, entramos a disco local C, Laragon, www y aquí tenemos nuestro proyecto de Laravel API para principiantes. Hacemos clic y seleccionamos la carpeta para abrirlo aquí en el editor de texto. Los archivos que se han creado, por ejemplo, el modelo lo tenemos dentro de la carpeta app. Entramos a models y aquí tenemos el modelo cliente.php. Este es el modelo también. Otro archivo que se ha generado con el comando que nosotros hemos ejecutado es el controlador, que lo tenemos dentro de la carpeta http controllers. Y aquí tenemos cliente controller.php. Este controlador ya gracias al comando que nosotros hemos ejecutado tiene asociado el modelo cliente, que es el que hemos creado aquí, con una serie de métodos para nosotros implementar correctamente una API. Estos métodos los crea gracias al comando --API. Crea el controlador asociado al modelo cliente, que es este modelo que tenemos por aquí, que nos va a permitir interactuar con nuestra tabla clientes. Y aquí nosotros en el controlador adicionalmente podemos ver los métodos necesarios para crear nuestra API. Que ya con esta serie de comandos Laravel nos permite un poco más agilizar el proceso de creación de una API. Y el tercer archivo que nos ha creado mediante el comando que acabamos de ejecutar es la migración, que lo encontramos dentro de la carpeta database migration y aquí tenemos la migración necesaria para nosotros crear nuestra tabla junto con los campos que vamos a necesitar para la construcción de esta API. Lo que tenemos que hacer ahora es conectar nuestra aplicación de Laravel con nuestra base de datos. Para eso nosotros aquí en Laravel tenemos un archivo .em y aquí nosotros tenemos toda la configuración para conectarnos a una base de datos. Lo primero que tengo que hacer es crear una base de datos. Aquí en Laragon yo tengo un botón base de datos. Si hago clic le doy permisos de administrador
Aquí en PHPMyAdmin ustedes ingresan su usuario y su contraseña. Si ustedes no tienen contraseña, le dan solo a continuar. En mi caso, yo sí le coloqué una contraseña, escribo la contraseña y hago clic al botón continuar. Aquí voy a crear mi base de datos, le voy a dar a nueva. Y aquí nosotros tenemos que colocar el nombre de nuestra base de datos. Voy a colocarle el mismo nombre que tengo por aquí, API para principiantes. La pego aquí. Aquí voy a utilizar el cotejamiento UTF-8 MB4 Spanish CI. Este cotejamiento me va a permitir no tener problemas con ñes o con caracteres especiales al momento de yo ingresar información a mi base de datos, a las tablas en específico. Hago clic al botón crear. Y listo, ya tengo creada mi base de datos. Aquí ustedes en el archivo em tienen que colocar el tipo de conexión. En nuestro caso va a ser una conexión con MySQL, el host, el puerto, el nombre de la base de datos, el username para que ustedes puedan acceder a la base de datos y el password si ustedes le han colocado para que puedan acceder a sus bases de datos. En mi caso yo voy a colocarle aquí la contraseña y guardo el archivo. Y con esta configuración yo ya tengo conectada mi aplicación de Laravel con la base de datos. Escriban correctamente los datos para que no tengan ningún inconveniente en conectar su aplicación de Laravel con la base de datos. Esto sería todo por este archivo. Voy a cerrar el archivo em. En esta migración vamos a definir los campos que va a tener nuestra tabla. Lo primero que vamos a definir es el nombre de nuestra tabla. El nombre de la tabla va a ser clientes. Va a tener un ID autoincremental que se genera en Laravel de esta forma, con algunos campos para guardar la fecha de creación y actualización de nuestros registros. Esto lo vamos a dejar por defecto. Este es un curso de cómo crear una API básica. Vamos a agregar adicionalmente aquí un par de campos para nuestra tabla. Estos campos van a ser de tipo varchar, que aquí se definen llamando al método string. Aquí en Laravel de esta forma abrimos paréntesis y dentro escribimos el nombre del campo para nuestra tabla. En nuestro caso va a ser nombres. De este modo vamos a crear un campo más para esta tabla. Copiamos esta línea, la pegamos debajo y este campo va a ser para guardar aquí los apellidos de nuestros clientes. Esta tabla solo va a tener estos dos campos adicionales para nosotros guardar los nombres y los apellidos de nuestros clientes. Esta va a ser una API bastante básica para cualquier persona que recién empieza a conocer los conceptos de API y quiere profundizar más en la implementación correcta de una API aquí en Laravel de modo bastante básico. Por eso no vamos a complicar mucho la cantidad de campos que pueda tener esta tabla. Sencillamente va a tener dos campos como nombre y apellidos que nosotros vamos a estar manejando en nuestra API. Guardamos los cambios. Para ejecutar esta migración y que nos cree la tabla clientes con los campos que nosotros hemos definido, nos vamos a la terminal. Y aquí nosotros vamos a ejecutar el comando phpartisan migrate. De este modo, presionamos enter. Se ejecuta correctamente la migración create-clientes-table, adicionalmente de otras migraciones que ya vienen por defecto con el framework, pero a nosotros nos interesa la migración de create-clientes-table, que va a ser la migración que nos va a permitir generar la tabla clientes en nuestra base de datos. Si nosotros nos vamos a phpMyAdmin, actualizamos nuestra base de datos, podemos ver que nos ha creado todas las tablas que tenemos aquí definidas en las migraciones. No vamos a tener en cuenta las demás tablas, solo vamos a enfocarnos en la tabla clientes. Hacemos clic. Si nos vamos a estructura, podemos ver que tenemos el ID para la tabla clientes, los nombres, donde vamos a ingresar los nombres de los clientes. Vamos a tener el campo apellido, donde vamos a ingresar los apellidos de nuestros clientes, con estos campos que vienen por defecto en Laravel para manejar en nuestros registros. Un campo para ver cuándo se creó el registro y otro campo para ver cuándo se ha actualizado el registro. Esto sería todo aquí en nuestra tabla clientes. Me voy aquí a Laravel. Ya mi servidor está encendido, por eso es de que puedo acceder a phpMyAdmin. Para ver que se esté ejecutando correctamente nuestro proyecto de Laravel, aquí en Laravel yo puedo hacer anti-click, ir a www y aquí con un clic en API para principiantes se me va a abrir la aplicación de Laravel que acabamos de descargar. Y como podemos ver, se ha instalado correctamente. Aquí tenemos al final la versión de Laravel versión 9,
que es la que vamos a estar usando para la creación de nuestra API. Esta es la vista principal del Laravel, pero para manejar nosotros una API tenemos acceso a un archivo especial para indicar las rutas de nuestra API, que ya veremos más adelante y podrán entender mejor cómo se maneja correctamente una API. Lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a SubliteText. Ahora vamos a cerrar este archivo de migración, ya tenemos lista nuestra tabla. Y aquí en nuestro controlador vamos a definir lo que necesitamos para crear correctamente nuestra API. Vamos a empezar con el método index. Pueden borrar ustedes estos comentarios que tenemos por aquí para tener nuestro archivo limpio con solo los métodos que necesitamos para crear nuestra API de este modo. Y tenemos un archivo más limpio para poder implementar nuestra API. El primer método que nosotros vamos a implementar para nuestra API es el método index. Este método lo que nos va a permitir es poder obtener todos los registros de nuestra tabla clientes. ¿Y cómo es que podemos acceder a todos los registros de nuestra tabla? Aquí en Laravel es muy sencillo. Lo único que tenemos que escribir aquí es, hacemos un return. Como ya aquí nosotros estamos importando el modelo clientes, para acceder a todos los registros de nuestra tabla clientes, lo único que tenemos que hacer es llamar al modelo. Este modelo cliente está asociado con la tabla clientes que tenemos por aquí. Y aquí en Laravel, mediante Eloquent ORM, acceder a los registros es bastante sencillo. Escribimos all para poder acceder a todos los registros de nuestra tabla clientes. Escribo punto y coma y listo. Esto sería todo lo que yo necesito para mostrar todos los registros de mi tabla clientes. Para poder ver correctamente la información que está retornando este método, necesitamos configurar las rutas para nuestra API. Las rutas de nuestra API se van a crear dentro de la carpeta routes y aquí tenemos un archivo llamado api.php. Esta vista que nosotros tenemos aquí en nuestro proyecto de Laravel, la ventana principal de un proyecto de Laravel, lo tenemos dentro del archivo de rutas web.php. Y aquí nosotros podemos ver que cada vez que accedamos a la ruta principal de nuestro sistema nos va a devolver la vista welcome, que es esta vista que nosotros estamos viendo por aquí. Pero como nosotros vamos a estar manejando una API, la ruta para acceder a la API la vamos a crear dentro del archivo api.php. Vamos a ignorar este web.php porque lo que nosotros vamos a estar creando es una API. Para eso Laravel aquí tiene un archivo especial para manejar las rutas de la API, donde nosotros vamos a estar viendo en este video. Hacemos doble clic a api.php y aquí nosotros vamos a definir las rutas para nuestra API. Podemos borrar esto que tenemos por aquí. Aquí tenemos una ruta de ejemplo, la vamos a eliminar porque nosotros vamos a crear nuestra API desde cero y vamos a definir las rutas necesarias para nuestra API. Aquí en Laravel es bastante sencillo poder nosotros indicarle las rutas que necesitamos para la creación de una API básica. Lo único que tenemos que escribir aquí es route API resource. Ahora colocamos paréntesis. Y dentro de los paréntesis vamos a escribir unas comillas simples y llamamos al nombre que va a tener la ruta principal de nuestra API. En nuestro caso va a ser clientes, coma, y vamos a colocar el controlador asociado a todas las rutas que vamos a estar usando para esta API. En nuestro caso, cliente controller, que es este archivo que va a contener todos los métodos para nuestra API. Class. Y al final punto y coma. Con esta línea nosotros vamos a tener todas las rutas básicas para la creación de la API que vamos a estar viendo en este curso. Solo tenemos que definir esto para nosotros manejar las rutas para nuestra API. Guardamos los cambios. Aquí vamos a importar cliente controller. Para eso nosotros vamos a escribir use. Entramos a la carpeta app. Escribimos el anti/. Entramos a la carpeta http, donde tenemos nuestro controlador anti/controllers y entramos a la carpeta cliente controller. Lo que estamos haciendo aquí es acceder al archivo cliente controller, importándolo aquí para nosotros poder conectar nuestro controlador con las rutas que estamos definiendo aquí. Lo que estamos haciendo es entrar a la carpeta app, luego a http, luego a la carpeta controllers y llamar al controlador que vamos a estar usando aquí para manejar las rutas para nuestra API. Listo, con esta definición que nosotros tenemos aquí, ya podemos ver las rutas que va a tener nuestra API. Guardamos los cambios, nos vamos aquí a la terminal y aquí voy a limpiar la terminal y voy a ejecutar php artisan
route list y nos va a mostrar una lista de rutas que tenemos en nuestro sistema. Presiono Enter y aquí podemos ver las rutas para los clientes que acabamos de definir aquí. Si se dan cuenta, la ruta principal es clientes. Si nosotros vemos aquí en la terminal, aquí tenemos API clientes. Todas estas rutas, estas 5 rutas que tenemos por aquí, son las que nosotros vamos a necesitar para manejar correctamente nuestra API. Y miren, con esta línea que tenemos aquí, ya tenemos todas las rutas necesarias para nuestra API que estamos creando aquí en Laravel 9. Así de sencillo. Nos trae cosas ya definidas Laravel para manejar de una manera bastante rápida lo que comúnmente estamos haciendo aquí en Laravel, como es el caso de crear una API básica en Laravel. Y aquí podemos ver las rutas definidas y también tenemos el controlador cliente controller con cada método para manejar correctamente nuestra API. Se dan cuenta el controlador y el nombre del método. Aquí tenemos los endpoints. Los endpoints van a ser las rutas mediante las cuales nosotros vamos a acceder y hacer una petición a la API, y esta API nos devuelve una respuesta. Y el tipo de método HTTP para poder manejar correctamente una API de tipo GET, de tipo POST, de tipo GET, de tipo PUDOPatch y de tipo DELETE. Estas 5 rutas que nosotros tenemos aquí son las que vamos a estar manejando en nuestra API para principiantes. Y se van a dar cuenta de lo que va a hacer cada método, cada ruta, y según el método HTTP que nosotros elijamos, nos va a dar respuestas la API. Para nosotros poder ver qué es lo que nos devuelve el método index del controlador cliente controller, nos indica por aquí que tenemos que acceder a la ruta API/clientes. Para eso nosotros nos vamos al navegador. Aquí voy a copiar, esta es la ruta principal de nuestra aplicación de Laravel, la voy a copiar y la voy a pegar aquí en Chrome, donde tengo instalado un plugin que me permite ver de manera formateada la respuesta JSON de la API. Ustedes también la pueden instalar aquí en Chrome, JSON Formatter, para que ustedes puedan ver las respuestas de la API de una manera bastante ordenada, como podemos ver aquí. Yo voy a pegar aquí la ruta de la aplicación principal, y para yo acceder a la ruta de la API que me va a devolver todos los registros de mi tabla clientes es API/clientes. Como se pueden dar cuenta aquí, cliente controller @index. Si yo quiero saber qué me va a devolver ese método index que nosotros hemos definido ya aquí, que nos retorne toda la lista de los clientes asociados con nuestra tabla, tenemos que acceder a la ruta API/clientes de tipo GET. Entonces se van aquí a Google Chrome, pegan la ruta principal y escribimos API/clientes. Presionamos Enter y podemos ver aquí que nos devuelve un array vacío. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún registro en nuestra tabla. Para que ustedes puedan darse cuenta que nos va a devolver todos los registros, nos vamos a ir aquí a phpMyAdmin y vamos a ingresar aquí de manera manual algunos registros para nuestra tabla. En nombres le voy a colocar mis nombres. Aderson Félix, mi apellido Jara Lázaro, y aquí seleccionamos los campos de creado para este registro. Voy a elegir el día de hoy y hago clic al botón continuar. Acabo de insertar un registro a mi tabla. Si me voy a examinar, se pueden dar cuenta que la tabla ya tiene un registro. Si aquí en mi aplicación nuevamente nos vamos a hacer la petición de tipo GET aquí a la ruta API/clientes y presionamos Enter, podemos ver que nos muestra el primer registro de nuestra tabla y el único registro que tenemos hasta ahora. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí en nuestro método index de cliente controller estamos devolviendo todos los registros de nuestra tabla clientes. Laravel ya por defecto maneja las respuestas JSON, así que con solo hacer return, llamar al modelo, indicarle que quiero todos los registros de la tabla clientes, automáticamente nos devuelve una respuesta JSON gracias a la definición de estas rutas que estamos definiendo aquí en el archivo api.php. Y la ruta a la que tenemos que acceder para llamar a este método que nos va a devolver toda la lista de los clientes es API/clientes, como tenemos aquí, API/clientes. Presionan Enter y les devuelve todos los registros de la tabla clientes. Aquí si yo hago clic a este botón de row, podemos ver cómo
nos devuelve la respuesta JSON sin formatear de este modo, pero gracias a este plugin que acabamos de instalar aquí en Chrome, haciendo clic a Parset, podemos ver que nos muestra de una manera bastante elegante. No podemos ver que está formateado junto con las llaves y con cada valor que nosotros estamos devolviendo de nuestra API. Y aquí podemos ver que nuestra API, el primer método manejado por el controlador cliente controller, que es el método index, que nos retorna toda la lista de los clientes de nuestra tabla, la podemos ver aquí. Si yo ingreso un nuevo registro, aquí en phpMyAdmin insertar, voy a colocarle aquí Alexander, de apellido Guja Murillo. Aquí hago clic a la fecha de creado, hago clic al botón continuar. Podemos ver que ya tenemos dos registros en nuestra tabla. Si nosotros hacemos nuevamente una petición de tipo get, nos va a devolver todos los registros de nuestra tabla. Presiono enter y podemos ver que ahora ya tenemos dos registros que nos está devolviendo la API. Y si se pueden dar cuenta, eso es lo que hace una API. Una API lo que espera es una petición por el usuario. Con este ejemplo ustedes ya se pueden dar cuenta de lo que hace una API. Una API lo primero que espera es una petición para devolvernos una respuesta. En nuestro caso la petición es obtener todos los clientes de nuestra API. ¿Cómo accedemos a esa petición? Ingresando a la URL API/paciente. Obviamente aquí tenemos la ruta de nuestro proyecto principal, pero para poder acceder a la petición tenemos que escribir aquí API clientes, que nos va a devolver toda la lista de los clientes que nosotros estamos solicitando. Presiono enter y la respuesta es todos los registros de la tabla clientes. Eso es lo que es una API. Espera una petición para luego devolvernos una respuesta. Y este concepto sencillo es lo que es una API y nos va a permitir estar interactuando con nuestra API. Ahora vamos a implementar otro método también de tipo get. Como podemos ver aquí en las rutas de nuestra API, aquí tenemos el método HTTP GET, que es API/clientes/cliente, que lo va a manejar el método show de cliente controller, que nos va a permitir poder mostrar solo la información de un cliente. ¿Cómo es que se hace? Vamos a implementarlo aquí en Laravel. Nos vamos a Sublime Text y aquí tenemos el método show. Aquí es donde nosotros vamos a escribir el código necesario para mostrar la información de un solo cliente. Como podemos ver aquí, API/clientes, y por aquí nosotros vamos a pasar el ID del cliente que nosotros necesitamos mostrar la información. ¿Correcto? Para eso nos vamos aquí al método show, y aquí en Laravel es muy sencillo poder acceder a la información de un solo cliente. Lo vamos a hacer de este modo. Hacemos un return y llamamos a esta variable que estamos recibiendo aquí por parámetro y lo pegamos aquí. Punto y coma al final, guardamos los cambios, nos vamos aquí a Chrome y la ruta va a ser API/clientes/ el identificador del cliente que yo quiero mostrar. En este caso tenemos el ID 1 y el ID 2. Vamos a colocarle 2, presionamos enter y como pueden ver nos devuelve la información del cliente con ID 2. Se dan cuenta que fácil es manejar una API aquí en Laravel, es bastante sencillo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí este método show? De repente no lo entiendan muy bien, pero es lo siguiente. Aquí por parámetro recibe el ID del cliente. Internamente Laravel identifica este ID de cliente y llamando al modelo cliente interpreta que nosotros necesitamos mostrar la información de este cliente en específico. Gracias a la última versión de Laravel, con solo definir el modelo, luego el ID que vamos a recibir por parámetro, que sería el ID del cliente, ya nos muestra la información del cliente. Es bastante sencillo ahora con las últimas versiones. Pero internamente, ¿qué es lo que está haciendo aquí Laravel? Lo siguiente, voy a borrar este modelo cliente y vamos a ver cómo es que internamente se está manejando el código. Internamente lo que va a hacer es esto. Aquí nosotros vamos a recibir el ID del cliente por parámetro. Y aquí nosotros vamos a guardar la información del cliente para mostrarla en una variable cliente. Y lo que hace es acceder al modelo cliente, dos puntos, con un método find. Y por aquí nosotros vamos a pasar el ID del cliente. Lo que vamos a hacer es buscar la información de este cliente en específico que estamos pasando aquí por parámetro. Lo guardamos en una variable y lo retornamos. Guardamos los cambios, nos vamos aquí a Chrome, presionamos enter. Ahora para acceder y poder mostrar solo la información del cliente 1, presionamos enter y podemos ver que nos muestra la información del cliente con ID 1. Si yo coloco 2,
me devuelve la información del registro con identificador 2. Esto era lo que antes nosotros hacíamos al momento de crear una API aquí en Laravel, pero gracias a las nuevas versiones ya lo único que tengo que definir aquí es el modelo cliente, aquí definir el nombre de la variable que va a guardar el valor, que va a ser cliente, y nos ahorramos esta línea que nosotros tenemos por aquí. Vuelvo a repetir, este método va a recibir un identificador del cliente que tiene que estar definido de este modo, y lo que va a hacer es, va a ir al modelo cliente, va a hacer una búsqueda del cliente que nosotros estamos pasando y nos va a devolver la información del cliente, pero de una manera bastante sencilla aquí en Laravel, gracias a lo que tenemos definido aquí en el método show como parámetro. Borramos esto y si hacemos nuevamente la petición, todo va a seguir funcionando de manera correcta. ¿Se dan cuenta cómo en Laravel es bastante sencillo poder construir una API? Miren, solo definimos de este modo y ya podemos acceder a la información de un cliente en específico. El método que devuelve toda la información de todos los registros de nuestra tabla de clientes también es bastante sencillo. Nos vamos a la terminal para ver qué rutas más tenemos aquí en nuestra API o que tenemos que manejar para nuestra API. Tenemos por ejemplo aquí un método post a la ruta API/cliente. Se dan cuenta que tiene el mismo nombre de ruta de la petición anterior API/clientes. Lo que cambia aquí es el tipo de método HTTP GET para retornar información y POST para nosotros crear un registro de nuestros clientes, que lo va a manejar el controlador cliente controller con el método store. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora necesitamos nosotros crear e insertar los registros a nuestra tabla de clientes y lo vamos a hacer mediante el método store. Nos vamos al controlador y aquí tenemos el método store. Lo único que hace este método es recibe un request que va a ser la información que nosotros necesitamos para guardar un registro en esta tabla clientes. Aquí nosotros vamos a definir una variable cliente. Igual vamos a crear una nueva instancia del modelo cliente de este modo, punto y coma. Y aquí nosotros vamos a definir la información que queremos ingresar en nuestra tabla para nuestro cliente. Aquí llamamos a la variable cliente nuevamente. Llamamos al nombre del campo que va a ser nombres de este modo. Y mediante este request que van a ser los valores, en este caso del nombre, nombres y apellidos que vamos a estar ingresando para hacer esta petición y crear el registro, copiamos esta variable, lo pegamos por aquí y vamos a llamar a nombres de este modo. Request nombres, lo que nos va a traer es el nombre del cliente que nosotros vamos a ingresar en nuestro campo nombres. Aquí nosotros definimos el nombre del campo donde vamos a ingresar el valor. ¿Y qué valor es el que vamos a ingresar? El que nosotros recibamos por request. ¿Qué va a ser el valor que nosotros ingresemos para crear el registro? Podemos copiar esta línea. Adicionalmente a los nombres de los clientes, si nosotros nos vamos aquí a la base de datos, podemos ver que necesitamos los nombres y los apellidos. Los demás campos se generan de modo automático aquí en Laravel. Aquí nosotros vamos a cambiar este nombres por apellidos de este modo. Voy a ordenar por aquí y luego que ya tengo la información de nombres que voy a ingresar a mi tabla clientes, la información de los apellidos que voy a ingresar para el registro, lo único que tengo que definir aquí en Laravel es esta línea cliente-save para que me guarde el registro con la información que yo estoy obteniendo aquí por request. Al final, lo que va a retornar este método va a ser un return del cliente que acabamos de registrar de este modo y nos va a mostrar la información del cliente que nosotros estamos registrando. Si se pueden dar cuenta, acabamos de hacer dos peticiones de tipo get a la ruta API/cliente que nos trae toda la información de los clientes. Otra petición de tipo get también a la ruta API/clientes con el identificador del cliente que yo quiero mostrar en específico. Y estas dos peticiones las hemos podido hacer directamente aquí en Chrome porque son de tipo get, solo nos van a retornar información. Pero cuando nosotros necesitamos manejar peticiones de tipo post o de tipo put o patch o de tipo delete, que serían los métodos que aún nos falta implementar, un programa que podemos usar para manejar correctamente estos métodos es Postman. Aquí en mi computadora tengo instalada Postman. Si no, ustedes lo instalan, abren el programa. En este programa nosotros podemos hacer cualquier tipo de petición para manejar correctamente nuestra API. Aquí hacemos clic al botón de más. Y por ejemplo, aquí pueden ver el método de tipo get. Vamos a copiar la ruta que tenemos por aquí.
La pegamos aquí en Postman, donde dice que ingresemos la URL. Y si hago clic a Send, vamos a hacer una petición para mostrar la información del cliente con identificador 2. Si hago clic a Send, como pueden darse cuenta, nos devuelve la información del registro que nosotros necesitamos. Si le quitamos este parámetro y accedemos a API/clientes y hacemos clic a Send, también de tipo GET, se pueden dar cuenta que nos devuelve toda la información de los registros que tenemos en nuestra tabla, el 1 y el 2. Y aquí en Postman nosotros hacemos clic a este botón y tenemos todos los tipos de método HTTP para nosotros hacer nuestras pruebas y manejar correctamente una API. En nuestro caso ahora necesitamos el método HTTP de tipo POST para crear un nuevo registro para ingresar a nuestra tabla de clientes. Seleccionamos POST y adicionalmente aquí hacemos clic a Headers y vamos a decirle que en Postman nos permita manejar correctamente una aplicación JSON, que son las respuestas que nosotros estamos recibiendo en cada petición de nuestra API. Para eso aquí nosotros vamos a escribir accept y aquí application JSON para poder manejar correctamente las peticiones a nuestra API. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí en este tipo de petición POST a esta ruta API/clientes, tenemos que nosotros mandar aquí por parámetro el request que nos va a tener la información de los nombres y de los apellidos de nuestros clientes, para luego guardarlos y luego retornarnos la información del cliente que nosotros hemos registrado. Para eso nosotros aquí en Postman nos vamos al apartado de Body, hacemos clic a For Data y aquí nosotros vamos a indicarle los parámetros que necesitamos para registrar al cliente. Aquí colocamos la llave. Aquí nosotros tenemos que ingresar el nombre de cómo vamos a enviar la información, que le vamos a colocar aquí nombres y el valor, por ejemplo, Karen. También vamos a enviar la información de los apellidos del cliente con apellidos. Y aquí nosotros vamos a indicarle el valor que va a tener los apellidos que nosotros vamos a hacer en esta petición de tipo POST. Por ejemplo, Quiroz Medina. De este modo. Estos valores que nosotros estamos enviando por aquí, estos nombres y estos apellidos, son lo que nosotros estamos recibiendo aquí por request. Y mediante request accedemos a la key de nombres, a la key de apellidos y nos va a insertar el valor en los campos que nosotros necesitamos. Podemos ver aquí que el valor de nombre sería Karen y el valor de apellido sería Quiroz Medina. Antes de probar esta petición nos vamos a ir aquí nosotros a nuestro método store y vamos a ver que nos retorna request. Copiamos esta variable. Aquí en Laravel tenemos una función dd para ver que nos devuelve el valor de request. Escribimos esta flecha y colocamos all para ver los parámetros que vamos a estar recibiendo en request. Nos vamos a Postman y vamos a ver que nos devuelve este request all para ver cómo recibimos los valores que estamos enviando en la petición. Hacemos clic a Send, nos vamos a Preview y aquí podemos ver lo que nosotros estamos enviando en esta petición, los nombres y los apellidos, cada uno con el valor que nosotros estamos indicando. Este request lo tenemos aquí en el método store. Lo estamos recibiendo por parámetro, que son todos los valores que vamos a estar enviando en esta petición. Y para yo acceder a cada valor, ingreso el nombre que estoy ingresando por aquí. Nombres que tenemos aquí en Postman, que sería esto que tenemos por aquí. Y aquí este apellidos que tenemos nosotros aquí. Y al yo llamar a request nombres o a request apellido, le estoy diciendo que voy a obtener el valor que tengo por aquí. Y cada valor lo voy a ingresar en mi tabla de clientes. En el campo de nombres yo voy a ingresar lo que estoy recibiendo aquí por request. Igual en el campo de apellidos, que está asociado con la tabla de clientes, voy a ingresar el valor que yo tengo aquí en request apellidos. Al final guardo ese registro y al terminar el método retorno la información del cliente que yo estoy necesitando. Vamos a hacer algunas pruebas más para que entiendan esto de request. Voy a comentar esto y vamos a ver si funciona este método store. Hacemos clic nuevamente a esta petición de tipo POST, a API/cliente, hago clic a Send. Y podemos ver que nos devuelve correctamente la información del cliente que nosotros estamos registrando. Me voy a Predy
Y aquí podemos ver la respuesta de modo formateado. ¿Se dan cuenta cómo se ha creado correctamente el registro? Me voy a la base de datos, actualizo aquí la tabla de clientes y podemos ver que nos ha ingresado correctamente el registro. Para que ustedes se den cuenta correctamente de lo que hace request, vamos a hacer algo por aquí. A esta llave nosotros le vamos a colocar un nombre aleatorio para que ustedes puedan darse cuenta de la diferencia entre request y lo que nosotros vamos a ingresar a algún campo. Por ejemplo, le voy a colocar name y aquí le voy a colocar last name. O sea, voy a cambiar el nombre de las llaves, last name. Entonces, aquí yo en mi controlador, a este llave que estoy colocando aquí para hacer la petición de tipo post, en vez de nombres, que sería este valor que tenemos por aquí, tendríamos que colocarle nosotros name. Y en vez de apellidos, ahora lo que tenemos por aquí, que sería last name. ¿Se dan cuenta? Last name. De este modo. ¿Por qué estoy tratando de hacer este ejemplo? Para que ustedes entiendan que lo que nosotros estamos definiendo aquí es la llave con el valor que nosotros vamos a ingresar a algún campo determinado en nuestra tabla clientes. Y ¿cómo le indico aquí en Laravel a qué campo voy a ingresar? De este modo, llamo a la variable cliente, que es una nueva instancia de un registro cliente, y llamo al nombre del campo. Este es el nombre del campo. Si yo me voy aquí a la tabla, este es el nombre del campo que yo estoy definiendo aquí en el método store. Nombres, es apellidos, es lo que nosotros estamos definiendo aquí. Estos son los nombres del campo de nuestra tabla clientes y estos van a ser los valores que nosotros estamos recibiendo por request, lo que nosotros estamos ingresando en la petición para llenar la información del cliente. Espero que haya quedado un poco más claro, correcto, y al final guardamos el registro y al final retornamos el registro que nosotros ya hemos ingresado en nuestra tabla clientes. Vamos a probarlo para que se den cuenta que funciona y aquí nosotros vamos a hacer clic a send. Se pueden dar cuenta que nuevamente nos registra el nombre del cliente. Si nos vamos nosotros a nuestra base de datos y hacemos clic aquí a examinar, pueden darse cuenta que se ha ingresado correctamente el registro. Correcto. Este ejemplo solo lo he hecho para que ustedes entiendan bien lo que es request. Request ya saben que va a ser los valores que nosotros enviemos para esta petición. Vamos a dejarlo como estaba. Por lo general yo trato de escribir el nombre de aquí de request igual al nombre del campo que estoy ingresando, pero he hecho este ejemplo para que ustedes entiendan correctamente lo que hace request. Voy a hacer control Z aquí y control Z aquí. También otra forma que ustedes pueden llamar a request es de este modo. Aquí escriben input y aquí ustedes escriben el nombre que ustedes están definiendo aquí, ¿no? Aquí para nosotros va a ser nombres y aquí va a ser apellidos. Entonces aquí lo que ustedes escribirían serían nombres. Aquí también pueden hacer un input, llamar a este método e ingresar el nombre de la llave que ustedes están ingresando para la petición de tipo post. En este caso sería apellidos. De este modo. Hay muchas formas de cómo acceder a la información que estoy recibiendo a través de request. Esta es una de ellas. Vamos a nosotros definir aquí de este modo y vamos a probar para ver una forma de cómo también poder implementar este método. Aquí voy a colocarle Karen 2, Quiroz Medina 2, hago clic a send y podemos ver que no obtenemos la respuesta del nuevo registro que nosotros estamos ingresando. Si nos vamos a la tabla y actualizamos, podemos ver el registro 5. Se dan cuenta que todo está funcionando correctamente gracias a lo que acabamos de definir aquí. Pero como les digo, para mí es más práctico colocarle el mismo nombre del campo de la tabla de este modo, pero ya depende de ustedes. Les he enseñado varias formas de cómo poder acceder a la información, ya depende de ustedes cuál les guste más, pero con esto ya funciona correctamente el método store. Voy a crear un registro más, voy a colocarle 3 aquí y aquí, hago clic a send y todo sigue funcionando correctamente. Un detalle que también vamos a ver aquí es lo siguiente. Por ejemplo, si yo no envío estos parámetros a esta petición de tipo post, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago clic a send, por aquí podemos ver que nos muestra un mensaje de error con una respuesta también de tipo JSON, pero con información que los clientes no tendrían que ver, ¿no? Por ejemplo, nos dice que la columna nombres no puede ser nula. Se dan cuenta que nos devuelve mucha información que nosotros no queremos.
Para eso nosotros podemos validar aquí en Laravel e indicarle que en esta petición de tipo POST a la ruta API/cliente obligatoriamente le enviemos los nombres y los apellidos del cliente. Aquí en Laravel es bastante sencillo, para eso nos vamos al método store, vamos a borrar esta línea y para validar esos campos vamos a llamar a request y vamos a validar el request y aquí escribimos validate para validar la información que estemos recibiendo por request. Escriban correctamente lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Voy a decir un enter por aquí. Request validate para validar la información que yo necesito recibir aquí por request. Aquí vamos a definir el nombre de los dos valores que vamos a estar enviando aquí, que son los nombres y los apellidos. Entonces aquí yo escribo nombres. Escribimos la flecha de este modo con el signo igual y el signo de mayor. Y aquí le indicamos qué cosa. Le indico que sí o sí me envíe el campo de nombres aquí por request. Y cómo es que le indico que necesito que me envíe este parámetro de nombres con required. De este modo colocamos una coma y lo mismo vamos a hacer con los apellidos, que sean requeridos. Que estos dos valores sean requeridos con required. De este modo. Y con esto vamos a validar que sí o sí siempre nos esté enviando los nombres y los apellidos de nuestros clientes. Sencillamente con esta validación que estamos agregando, aquí guardamos los cambios. Ya saben que este nombre, este apellido que estamos aquí en request son los valores que estamos enviando aquí en la petición. Por ejemplo, si ahora que yo he validado que sí o sí me envíen esos valores con required, si ustedes se dan cuenta tengo desactivado los parámetros que yo necesito enviar a esta petición si hago clic a send. Ahora lo que me devuelve es un mensaje indicándome que los nombres son requeridos. Nos indica que los nombres son requeridos y los apellidos son requeridos. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí tenemos que enviar esos parámetros para esta petición de tipo POST. Es una forma bastante sencilla de cómo validar que enviemos correctamente la información para no devolver una respuesta con mucha información al cliente que haga una petición a nuestra API. Y se pueden dar cuenta que es bastante sencillo aquí en Laravel. Esto nos valida correctamente que la información se ingrese sí o sí. Entonces activo aquí nombres y apellidos, envío los valores, voy a colocarle 4 por aquí, hago clic a send y ahora ya me guarda correctamente el registro. Se van a la tabla, verifican por aquí y se pueden dar cuenta que nos está ingresando correctamente la información. Ahora si yo solo envío nombres, desactivo esta opción de aquí de los apellidos y hago clic a send, me devuelve el mensaje que el campo de apellidos es requerido, que sí o sí necesito enviarle. Es una forma bastante básica, pero ya saben que este curso es de cómo nosotros crear una API para principiantes. Espero que estén comprendiendo esto de las peticiones, de las rutas y de cómo manejan las APIs correctamente la información. Si se pueden dar cuenta, la API, vuelvo a repetir, hace una petición de tipo POST. ¿A qué ruta? A API/cliente. La petición va a tener que tener valores como los nombres y los apellidos de los clientes. Esto, todo lo que estamos definiendo aquí es la petición. ¿Y cuál es qué es lo que me va a responder la API? Lo que yo hago luego de send. Aquí voy a colocar 5. Aquí también 5. Y lo que me devuelve, yo hago la petición con todos estos valores a la API y hago clic a send. Y lo que la API me devuelve es una respuesta, en este caso la información del cliente que nosotros estamos registrando. Eso es lo que es una API. Postman es un cliente, si se pueden dar cuenta, estamos haciendo peticiones a la API y esta API nos está devolviendo respuestas. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos ya una API implementada en un sistema real. La API lo que va a estar esperando son peticiones. Ya pueden ser en aplicaciones hechas en Angular, en Vue y la API, luego de que estas aplicaciones hagan peticiones a la API, va a estar devolviéndoles respuestas, como las que tenemos nosotros por aquí. Nos vamos nosotros a las rutas aquí que nos faltan definir. Por ejemplo, nos falta definir aquí la ruta API/clientes con el identificador del cliente. ¿Para qué? Para actualizar la información del cliente. Miren, gracias a el método update de cliente controller. Vamos a ver cómo actualizar correctamente la información de nuestros clientes. Para ese método de actualización de los registros, podemos copiar todo lo que tenemos aquí en Store y llevarlo al método update. Vamos a borrar esto, pegamos por aquí, vamos a subir por aquí.
Lo primero que tenemos que hacer es obviamente validar que siempre nos envíe los nombres y los apellidos de los clientes. Lo vamos a dejar tal y como está. Ya no vamos a crear una nueva instancia de nuestro cliente porque no vamos a crear nada. Lo que vamos a hacer es editar la información del cliente que nosotros vamos a recibir aquí por parámetro. Borramos esta línea. Lo que sí vamos a capturar es los nombres que vamos a estar actualizando para nuestro cliente y los apellidos que vamos a estar actualizando para nuestro cliente. Y aquí ya no vamos a hacer uso del método save. También funciona aquí con save, pero para definir correctamente aquí el método update podemos llamar al método update aquí. De este modo, para indicarle que nosotros vamos a realizar una actualización. También funciona con save, pero para tener un código bastante ordenado le voy a hacer uso del método update. Y también lo que voy a devolver es al cliente que nosotros estamos actualizando. Guardamos los cambios. Nos vamos a Postman. Y aquí el método HTTP ya no va a ser post, sino como me indica aquí, ojo, guíense de las rutas que hemos definido para nuestra API. Va a ser de tipo put o patch. Entonces aquí elegimos put o patch, cualquiera de los dos. Pero cuando nosotros hacemos uso de este método, ya no hacemos uso de for data. Voy a desactivar esto por aquí. Ya tenemos que hacer uso de la opción x for url coded. Hacemos clic. Y aquí nosotros vamos a definir lo mismo que definíamos en for data con la petición de tipo post. Aquí vamos a escribir los nombres de los clientes, aquí los apellidos y aquí los valores. Por ejemplo, vamos a nosotros editar el registro que tenemos aquí en nuestra base de datos, el registro número 7. Aquí hacemos la petición de tipo put a la ruta API/clientes y vamos a pasar por parámetro el identificador del cliente que nosotros necesitamos actualizar. En nuestro caso va a ser el ID número 7. Y aquí vamos a llamar a los valores. Por ejemplo, voy a indicarle que me cambie los nombres de este cliente. Le voy a colocar Luis. Y los apellidos van a ser Alvarado Romero. De este modo, voy a actualizar la información del registro 7. La información del registro 7, si nos vamos a la base de datos, es Karen 4, Quiroz Medina 4. Pero voy a actualizar esa información, hago clic a Send. Y podemos ver que ahora los nombres es Luis Alvarado Romero. Si nosotros nos vamos ahora a nuestra tabla de base de datos y actualizamos los registros, podemos ver que tenemos al registro 7 con el valor de nombres Luis y apellido Alvarado Romero. No se está actualizando correctamente la información. Podemos también nosotros actualizar el registro número 8. Voy a borrar por aquí, voy a colocar 8. Voy a colocarle, por ejemplo, otro nombre. Le voy a colocar Orlando Pereda. El registro 8 tiene Karen 5, Quiroz Medina 5. Vamos a actualizar esa información con esta petición de tipo put. Hago clic a Send. Y como pueden darse cuenta, nos devuelve la información del cliente actualizado, que es lo que estamos devolviendo aquí como respuesta. Y si nos vamos a la tabla, se pueden dar cuenta que el registro 8 ha sido actualizado correctamente. ¿Se dan cuenta cómo podemos manejar aquí en Laravel de una manera bastante rápida una API? ¿Y qué pasa si no envío ninguno de los valores que necesito para la actualización del cliente y hago clic a Send? Por aquí podemos ver que nos dice que los nombres son requeridos y los apellidos son requeridos. Si solo envío los nombres y hago clic a Send, hago esta petición sin enviar los apellidos del cliente, me devuelve una respuesta indicándome que los apellidos son requeridos. Lo mismo va a pasar si envío los apellidos y no los nombres, hago clic a Send. Me indica por aquí que los nombres son requeridos porque no lo estamos enviando. Pero si nosotros enviamos correctamente la información con los valores del cliente, en este caso le voy a colocar Ricardo y de apellido Román. De este modo, hago clic a Send. Y podemos ver que nos actualiza correctamente la información del registro 8. Si nos vamos a nuestra tabla, estaba con Orlando Pereda, pero si actualizamos, podemos ver los nombres y los apellidos actualizados. Todo eso gracias a la petición de tipo put a la ruta API/clientes/8. Ya saben que esta va a ser la ruta principal donde tengan alojado la API. Y ustedes tienen que agregar API/clientes/8 de tipo put
para que ustedes puedan realizar la actualización de algún registro de la tabla clientes. Todo gracias a las peticiones que hacemos a la API que nosotros estamos creando en Laravel. Y la API nos va a devolver la respuesta con toda la información del cliente actualizado. Por último, nos faltaría un método bastante sencillo que es el método HTTP de tipo delete, que lo que nos va a permitir es la eliminación del registro de algún cliente que nosotros pasamos aquí por parámetro, ¿no? API/clientes/ y el identificador del cliente que yo quiero eliminar. Y va a ser manejado por el método destroy de cliente controller. Este método para eliminar algún registro es bastante sencillo. Aquí en Laravel nosotros nos vamos aquí a Sublime Text y aquí tenemos el método destroy. Para nosotros realizar la eliminación de un cliente, lo único que tenemos que hacer es recibir el identificador del cliente, ya tener al cliente que yo quiero eliminar y llamar al método delete. ¿Qué es lo que podemos retornar aquí? Una vez que ya se eliminó el cliente, podemos retornar muchas cosas, como por ejemplo un array vacío de este modo, para que no nos retorne nada luego de eliminar un cliente, porque el cliente ya ha sido eliminado. Si nosotros nos vamos aquí a Postman, accedemos aquí al tipo de petición de tipo delete. Por ejemplo, queremos eliminar el registro 8, ya saben, la ruta es API/clientes/ el identificador del cliente que yo quiero eliminar, como está definido aquí en nuestras rutas, con el tipo de método HTTP delete, que ya nosotros tenemos seleccionado aquí, nos va a eliminar el registro número 8. Si yo hago clic a Send, podemos ver que nos devuelve aquí un array vacío, indicándonos que se ha realizado correctamente la eliminación del registro. Si nos vamos a nuestra tabla, actualizamos, podemos ver que el registro 8 ya no se encuentra. Para mejorar este método de delete podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo, en vez de retornar un array vacío, lo que podemos retornar es una respuesta con response. De este modo, llamamos a los paréntesis y llamamos a un método llamado noContent. ¿Qué es lo que nos va a devolver esta respuesta? Nos va a devolver un status quo 204. Esta respuesta nos va a devolver que el servidor ha procesado con éxito la solicitud, pero que no va a devolver ningún contenido. ¿Por qué? Porque ya hemos eliminado al cliente que nosotros tenemos por aquí. Probemos y veamos de una manera más sencilla qué es lo que nos va a devolver como respuesta. Nos vamos a Postman, como el registro 8 ya ha sido eliminado, vamos a eliminar el registro 7. Hacemos clic a Send. Y podemos ver aquí el status quo que les mencionaba, 204 no content. Lo que nos indica ese status quo es lo siguiente, ¿no? Que todo se ha ejecutado correctamente, la petición se ha ejecutado correctamente, la eliminación se ha hecho de una manera adecuada, pero que no va a devolver ningún contenido. En este caso, como ya he eliminado al cliente, ya no tengo nada que devolverle. Por eso es de que uso esta respuesta para la eliminación de los registros. Response no content. Y aquí siempre nos va a devolver 204 no content. Podemos eliminar nuevamente otro registro, el registro 6. Y nos sigue devolviendo esta respuesta, 204 no content. Como se pueden dar cuenta, no muestra ningún contenido, pero todo se ha ejecutado correctamente. Como plus adicional, vamos a solucionar un error que puede devolver la API cuando nosotros ya hemos realizado la eliminación de un cliente. Por ejemplo, ya eliminé al cliente 6. ¿Qué pasa si hago una petición y quiero volver a eliminar este identificador que ya no existe en nuestra tabla? Si nos vamos aquí a nuestra base de datos y actualizamos, el registro 6 ya no se encuentra. ¿Qué pasa si yo nuevamente vuelvo a hacer esta petición a este mismo cliente eliminado? Hago clic a Send. Por aquí nos devuelve, nos dice de que no tenemos ningún resultado con el identificador 6 en nuestra tabla clientes. Para no mostrar este error que estamos viendo aquí en pantalla, vamos a hacer algunas modificaciones en el método destroy para manejar correctamente este método de eliminación de los registros. Vamos a eliminar este cliente y vamos a pasar solo por parámetro el ID del cliente que nosotros queremos eliminar. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente: vamos a llamar y crear una variable cliente. Vamos a decirle que vamos a hacer uso del modelo cliente y vamos a hacer uso del método find para nosotros aquí capturar y buscar el cliente que nosotros estamos pasando por parámetro. Esta línea lo que está haciendo es lo siguiente: vamos a hacer una búsqueda en nuestra tabla de clientes gracias a este modelo que estamos definiendo aquí, indicándole por aquí el ID del cliente que yo quiero buscar. Y una vez que encuentre este identificador del cliente que yo estoy buscando, lo va a guardar la información del cliente y de ese registro en esta variable. Pero para nosotros no estar mostrando este error que tenemos aquí por pantalla, vamos a hacer una pequeña validación por aquí. Y va a ser un plus
que ustedes van a aprender en este video de cómo manejar correctamente este método destroy. Aquí vamos a hacer una condicional indicándole lo siguiente. Vamos a preguntarle lo siguiente. Si esta variable cliente no tiene ningún valor, quiere decir que es null, es porque no se ha encontrado al cliente. Entonces aquí en PHP yo tengo una función llamada isNull, que me va a indicar si esta variable es nula, ¿qué es lo que quiero que haga? Quiero que me retorne una respuesta. Esta variable va a ser nula siempre y cuando no se encuentre el cliente. Si no encuentro el cliente para eliminar, ¿qué es lo que quiero que haga? Quiero que me retorne una respuesta. ¿Qué respuesta? Un return response de este modo, y vamos a llamar al método JSON para nosotros devolver una respuesta de tipo JSON. Este response JSON va a hacer uso de dos parámetros que le vamos a indicar aquí entre los paréntesis. Lo primero, podemos indicarle un pequeño mensaje indicándole qué es lo que está pasando. No podemos indicarle que no hemos encontrado el cliente que nosotros queremos eliminar. Sería indicarle una información bastante específica de lo que está pasando. Podemos devolver, por ejemplo, un mensaje como no se pudo realizar correctamente la operación. Correcto, es un pequeño mensaje que no involucra qué es lo que está pasando internamente en la API. Como segundo parámetro colocamos una coma y vamos a indicarle el status quo que queremos que nos devuelva esta respuesta, que va a ser un 404. Al final, punto y coma. Este status quo se usa cuando no se ha encontrado algún recurso. Se utiliza cuando el servidor web no encuentra la página o un recurso solicitado. Y es lo que vamos a estar devolviendo aquí como respuesta. Vuelvo a repetir. Hacemos una búsqueda del cliente. Si no encuentra el cliente, esta variable cliente va a ser nula. Entonces yo le digo, si este cliente tiene un valor nulo, quiere decir que no encontró al cliente, me devuelve una respuesta JSON indicándome que no se pudo realizar correctamente la operación con un status quo 404, que no se ha encontrado el recurso o la página a la que nosotros estamos tratando de acceder, que es para lo que se usa este status quo. Pero ¿qué pasa si sí encuentro al cliente? Si sí encuentro al cliente, no va a entrar esta condicional. Lo que me va a hacer es eliminarme al cliente y luego retornarme la respuesta que nosotros estamos definiendo aquí. Guardamos los cambios. Volvemos a hacer la petición, por ejemplo, a este cliente con ID 6 que ya ha sido eliminado. Hacemos clic a Send. Podemos ver aquí la respuesta que nosotros estamos indicando en el método destroy si en caso no se encuentra y no podemos eliminar el identificador de un cliente que ya no existe en nuestra tabla. No se pudo realizar correctamente la operación con un status quo 404 de no encontrado. Tenemos aquí en este método destroy ahora una validación bastante interesante para la eliminación de los registros de nuestra API. Si se pueden dar cuenta, el código no es mucho para crear una API aquí en Laravel. Es muy sencillo, como colocar solo esta línea aquí en el método index, colocar una pequeña validación aquí para el método store para guardar correctamente la información que yo necesite para ingresar el registro de mi cliente aquí en el método show me return cliente y me devuelve la información del cliente en específico que yo estoy definiendo. El método update bastante parecido al método store. Y en el método destroy hemos hecho una validación adicional aquí en este video para que ustedes aprendan a cómo manejar correctamente este método de eliminación de registros en esta API. Ahora ya conoces lo básico sobre API y cómo implementarlo en Laravel 9. En la descripción del video te dejo un curso un poco más avanzado de cómo crear una API en Laravel. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Estaré muy feliz de leer también tu comentario. Nos vemos muy pronto.